al estilo Brown. Estoy muy feliz, muy agradecida. Por fin se me hace, después de años de conocer a esta mujer, respetable, bueno, pues una gran representante de la gastronomía mexicana, de nuestro país, es Mónica Patiño, que hoy tengo el honor de platicar contigo. Gracias por este ratito que vamos a tener. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias a tu público. Y esperemos que esta tarde podamos transmitir algo que sea de valor para todos los que escuchan. Sí, claro que sí. Oye, que escuchan y ven, porque ahora ya todo ya ves que ya, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos juntas, porque además ya te había yo buscado desde hacía mucho tiempo y hoy pues se nos da tener esta plática, y para mí es importante porque creo que estás en un momento bien bonito de tu vida. Estás lanzando un nuevo restaurante, también un libro importantísimo que tiene que ver con 30 y tantos años de tu primer restaurante que empezaste en Valle de Bravo. No, el de Valle de Bravo tiene 46. O sea, en Valle de Bravo empecé el 78. En 78. Es en Plaza Loreto, donde empezó 30 y tantos años después. Claro. Cuando la plaza, 31 años creo, la Plaza Loreto inicia, ahí empezamos la Taberna de León. Claro, pero me refiero como que este es tu legado, el que has iniciado en este mundo de la gastronomía con restaurantes. Ahora, cuéntame, Mónica, ¿de dónde tu pasión por la gastronomía viene? ¿De familia? ¿Viene de la casa? ¿Qué fue ese motivo en donde tú dijeras, sabes que esta es mi pasión de vida y a esto me voy a encaminar? Yo creo que era el gusto por comer. Y desde chiquita me gustó comer. Siempre me acuerdo de estar entre las faldas de las mujeres que cocinaban en mi casa, de la nana, que ella se encargaba de hacer la salsa de metal, o sea, hacían molcajete, asaban los jitomates, los chiles en el comal, y siempre estaba yo ahí, ya está la sopa, y entonces tengo una relación de que me gusta comer, soy una tragona, y pues nunca me he separado de ese gusto, y fui creciendo. Y mi papá y mi mamá, bueno, muy de la Roma, porque mis abuelos vivían aquí en la calle Tabasco, y veníamos todos los domingos a comer en su casa, algo así como Casa Virginia. Por eso Casa Virginia es como el homenaje a esas mujeres que meten los cimientos de esta ciudad en esa época, cuando se crean estas avenidas, estas colonias que estaban pensando en un futuro, que estaban trazándolas para que no nada más ellos gozaran, sino que las generaciones futuras. Antes se pensaba en eso. Ahora es tan rápido que no haya ni avenidas, que las avenidas las hacen ejes. Entonces, había como más respeto y más integración con la naturaleza. Y yo me tocó de chica pues venir a esta colonia y participar en este convivio de la generación. De mi abuelo se sentaba en una cabecera, mi abuela en otra, mi papá, que era el consentido, al lado de mi abuela, le preparamos su guisado especial. Había como mucha importancia en eso. Sí. Y también en esa época había esta como interacción con la cocina mexicana y francesa juntas. Sí. Ya danzaban desde entonces, porque Porfirio Díaz marcó esa. Vamos a voltear a ver a Europa, al viejo mundo. Ellos tienen algo que transmitirnos, algo que sumar a nuestras raíces. Y en la gastronomía pues se da esta integración de culturas. Sí. No nada más la española y la mexicana, que ya estaban aquí, sino que viene ahora la francesa. Y por eso yo digo en el libro que vas a leer ahí de Taberna de León, que es como mi trenza, ¿no? Que yo viví en esta trenza de culturas, de la española, la mexicana y la francesa. Claro. Y siempre con la inquietud de conocer más técnicas, y entonces voy y cocino con una maestra japonesa, y luego con un chino, y luego voy a Tailandia. Y el mundo me quedaba chiquito, quería yo conocer toda esta transformación desde diferentes ojos, desde diferente ángulo, desde diferente terruño, desde diferente clima. Y en cada lugarcito de este planeta hay una conexión directa con esta transformación, con esta alquimia y con transformar la naturaleza en alimento humano, ¿no? Qué belleza, porque fuiste esta joven, porque ¿cuántos años tenías cuando te fuiste, ¿no? Después de las prácticas que tuviste en la Hacienda de los Morales y tal, que dijiste, es mi momento también de conocer el mundo, de viajar, de experimentar, de probar, de tener otros maestros, de vivir otras culturas.
que fuiste a Tailandia, fuiste a la India, ¿verdad? También. Pero esto ya de los viajes ya fue después. Ah, fue después. Porque sí, fue cuando me empiezan a invitar las embajadas. Ah, ok. Y ahí es donde empiezo ya a viajar y a la vez representaba a México y tomaba un curso. O sabía de un curso de... En aquel entonces se hablaba de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Y yo tenía ya como una especie no de rechazo, pero decía, no puede ser que la cocina francesa sea nada más esto. Yo creo que debe haber algo beyond. Ajá. Y en ese entonces en Francia ya había este movimiento de la nueva cocina. Y los franceses, los intrépidos y los creativos, empezaron a ver al Oriente. Y yo percibía en su cocina ya el Oriente allí. Ya no había estas salsas tan pesadas, engruesadas con harinas o con un roux, que es harina con mantequilla tostada para que engruesara, sino que ya trascendían eso y había una transparencia en sus fondos, en sus reducciones, en su ligar con mantequilla y con los cambios de temperatura brilla y se integra. Entonces dije, a ver, yo quiero conocer de dónde están mirando. Y ahorré, era muy chica en aquel entonces, ya tenía la Taberna de León en Valle de Bravo. Ah, ok. Mi mamá iba a la India y le di el dinero que tenía, le dije, cómprame lo que quieras, a Bali y a la India iba. Y me trajo una maleta de ropa de Bali, que era como medio hippie, padre, de algodones. Y se me ocurrió desfilar en mi propio restaurante, puse pasarela y vendí todo lo que me trajo y junté el dinero para irme a Francia y tomar un curso donde yo pensaba que iba a tomar de la Nouvelle Cuisine. Obvio, no había escuela de Nouvelle Cuisine, ni va a haber. Es como si dices, quiero ir a la escuela de Picasso, el cubismo, ¿no? Claro. Tienes que aprender a trazar y luego expresarte, es una expresión más bien. Sí, sí. Pero tienes que tener las técnicas. Y afortunadamente eso me sucedió. Me fui a París y fui a una escuela que se llama La Varenne, que tenía un curso intensivo de 6 semanas. Y afortunadamente me tomé todas las clases de bases de la pastelería, de la gastronomía, de las terrinas, etc. Y en las tardes venían invitados de jóvenes que salían de Lyon, de estar con Paul Bocuse, de estar con los Rohan, que están en la escuela de los Trois Gros, etc. Y con eso tengo la oportunidad de que entró en la sala de la demostración un chef muy conocido que se llamaba Guy Savoy. Y lo voy a... haz de cuenta que parecía Richard Gere, haz de cuenta, ¿no? Sí, aparte guapo, yo estaba muy chica. Entonces digo, empecé a ver su cocina y era una... Claro, la sala estaba llena, me tocó enfrente porque llegué tarde. Y empecé a ver exactamente eso que había ido a buscar. O sea, la bouillabaisse que conocemos, ¿no? Este caldo, pero tienes que conocerlo y saberlo hacer y el ingrediente es todo. Claro que la técnica suma, pero si no tienes un ingrediente bueno no puedes hacer nada. Entonces los ingredientes de los pescados del mar, con los jitomates, con buen aceite de olivo, con tomillo, ¿eh? Pero él al final hacía nada más un jugo de esto, picaba las verduras chiquitito y en el plato puso como un sashimi y le aventó la sopa hirviendo encima. Y ya, ¿qué es esto, no? Pero te estoy hablando de hace 35 años. Y luego, y todavía me acuerdo lo que hizo. Y luego hizo un rabelais de lapin, que era el lomo de conejo envuelto con tomillo y nada más medio salteado con una salsita de ajos tiernos, con una reducción de conejo y era como un líquido transparente, brillante, con esencia del perfecto sabor y unas espinacas salteadas muy a la japonesa. Entonces empecé a ver esa influencia oriental ya en su giro. Y de postre... peló gajos de toronja, peló gajos de toronja y los adornó de manera relajada y hizo láminas de papa muy delgadita en la mandolina y lo revolcó con mantequilla clarificada y azúcar y mantequilla, ¿no? Mantequilla y azúcar. Y lo puse en una charola al horno y bien salieron como papitas chips crocante pero dulces encima de aquella, y miel de abeja y encima de la acidez y frescura de la toronja que le puso unos granitos de sal. O sea, yo dije, lloré. Claro. Entonces, lloré y me acerqué y le dije, perdón, yo vine desde el otro lado del océano. Ajá, literal. Llevo ya 5 semanas en París, aquí en la escuela La Varenne, y solo vine a conocerte a ti. Qué maravilla, yo no sabía que te iba a conocer. Y entonces me vio los ojos de lágrimas en los ojos y me dijo, ven a mi restaurante. O sea, trabaja la última semana, vente con nosotros a hacer prácticas. Entonces me fui a su cocina
y fue una cosa fantástica. Y en eso llegaba mi papá, que era un gran conocedor de cocina, de comida. Él viajaba a Europa por su trabajo que tenía. Llegó a ser el director de los azucareros en Ginebra, de todo el mundo. Okay. Aquí en México unió los azucareros también. Y en ese entonces, él cuando viajaba allá y me llevaba a restaurantes, pero él iba a 2 estrellas Michelin, 3, o sea, muy clásicos, ¿no? Sí, 3 estrellas Michelin. Y le dije, papá, no sabes lo que hay. Hay algo nuevo. No puede ser. Vamos a los mismos, nos pronunciaba, ¿no? Le dije, sí, papá, vamos a los mismos que tú quieres ir, pero por favor conoce a este nuevo trabajo que están haciendo los parisinos. Sí. Lo llevé y quedó así, ¿no? Dijo, ¿qué es esto? Quiero vivir aquí, por favor, no hay un hotel enfrente. Y sí fue fantástico, o sea, me marcó, fue un parteaguas en mi vida esta presencia ahí. Y de allí empecé, dije, ok, tú ya buscaste el Oriente, ahora yo con mis raíces mexicanas, con mi conocimiento francés, también iré a buscar el Oriente, ¿no? Claro. Y cuando llego, conocí una chef japonesa, que se llama Kazu, que tiene el toritori. Ella empezó el toritori con su marido y luego se separó y tiene su propio restaurante chiquito. Y luego también fue la chef de Aeroméxico a Japón, el vuelo directo. Y ella, hicimos un curso en la taberna, porque la taberna de León en Valle nada más abría los fines de semana. Nada más, porque entre semana no era como ahorita, que ya hay gente todo el tiempo. Claro, claro. Picamos piedra nosotros hace muchos años. Y entre semana yo hacía clases de cocina y talleres, personalmente yo misma. Pero en ese entonces le invito a ella como invitada chef y me enseñó, o sea, todo esto que yo quería saber, ese corte, ese tacto, los pulpos con nopalitos que tenemos en taberna. Ella me enseñó a tratar el pulpo de una manera diferente, a cortarla diferente, los nopalitos a hervirlos en olla de cobre porque entonces suelta y hacer... No, bien interesante la cocina. Bien interesante. Y cuando te abres y no es que haga una fusión, porque eso como se oye mucho sí, hoy. es confusión, para mí es confusión, porque sí, para poder hacer una buen arte en cualquiera de los aspectos, creo que tienes que tener mucho las bases y los pies en la tierra. Sí. Y yo me tardé muchos años en arraigar eso, ¿no? No lo entendía, ya quería crear, pero no podía. Me pasaron 10 años de trabajar, copiando recetas clásicas, haciendo lo de la abuela, pero no me salía una receta a mí sola. Yo decía, ¿cómo hay gente que crea cosas? ¿Cómo le hace? Y hasta que pasaron 10 años, ahí se me llenó el disco duro de información, mi mente, mi experiencia. Por todas estas experiencias. Y ahí empecé ya a abrir y a poder ligar una cultura diferente, una técnica de un stir fry tailandés o de una base de un curry tailandés que no se parece al curry de la India, donde hay por el clima. Entonces se me volvió como, pues era joven y con energía y pues quieres saber integrar las cosas y eso fue el camino. Pero fíjate qué complejo, porque además yo pienso que tú debes de tener estas recetas clásicas, tradicionales, intocables, que pues es parte de tu legado. Pero son la base. Son la base, desde luego. Sí. Pero cuando tú dices, es que durante 10 años como que algo te faltaba, porque me imagino que en esas épocas, o sea, sí te dedicabas a hacer esas recetas puntualmente y te salían muy bien. Bueno, creía. ¿Creías? Ok. Según yo. O también como los moles nuestros o los pipianes. Empezó a ver como esta nueva cocina mexicana donde mezclaban y le ponían zarzamoras y yo le dije, no, esos son licuados de chile con frutas. Porque cuando entendí también cómo hacer un mole, pues es una técnica ancestral nuestra, claro, con mestizaje por los ingredientes que trajeron los españoles. Hay un linaje puro, pero ya cuando entra esta convivencia española, se vuelve como un maridaje de dos culturas muy fuertes y se integran en platos como el mole o se integran en platos como el chile en nogada, donde hay ingredientes españoles, mexicanos, y tú las traes. Y una vez en Madrid Fusión, que fuimos invitados allá a representar a México, me tocó a mí el rey de los moles. Y algo así explicaba yo, le dije, es que este platillo es como ustedes llegaron, porque en Madrid, ¿no? Ustedes llegaron a conquistarnos, ¿no? Y traían pues toda esta fuerza de querernos conquistar a la fuerza, ¿no? Sí. Pero cuando nos cansamos todos y sin sangrentados, digo, a ver,
¿tú qué traes? Pues yo traigo almendras y traigo aceite de olivo y traigo azafrán, ¿no? ¿Y tú qué traes? Pues traigo estos chiles y jitomates y traigo el cacao. Bueno, pues ¿por qué no nos unimos, no? Claro. Y nos relajamos y sale el mole. Pero con una técnica de un entendimiento del asado perfecto, de la integración de los chiles, no más, no menos, de tostar el jitomate, el ajo, darle el humo del carbón, de lo muy nuestro, ¿no? Sí. Pero luego ensalzarlo con las almendras, con las especies que ya venían de los árabes, claro. con la presencia en España durante 7 siglos, ellos ya traían los bolsillos llenos de especias. Entonces, cuando llegan aquí, o sea, fue una cosa de un descubrimiento de 2 mundos y se integran en platillos como estos, ¿no? Ay, qué bonito escucharte, no, bueno, estoy fascinada porque pues así. Además, yo creo que, bueno, en esos años, Mónica, tú como mujer en la gastronomía también ha de haber sido un gran reto. O sea, hoy el mundo ya se ha abierto, afortunadamente, en muchos sentidos, digo, todavía no 100% como quisiéramos, pero bueno, sabemos que hay muchas otras colegas, mujeres, pero siento que tú fuiste, la verdad, un parteaguas importante en donde tuviste que también batallar y luchar tal vez con los machismos, con esto de una mujer en la cocina. Yo creo que debe haber sido una cosa muy compleja. Digo, hablando de toda esta influencia que llegaron, los productos y demás, y que siempre has enaltecido los productos, ¿cómo te fue en ese sentido? Sí, esto que hablas de esta permanencia y esta niña tenaz y que abre muros y fronteras, mucho es la plataforma de la necesidad. Yo necesitaba trabajar. Sí. O sea, a lo mejor tengo una visión que la gente dice, le pusieron su restaurancito, ¿no? Ajá. La taberna de León en Valle. Sí. Pero mi historia, ahí la van a conocer en el libro de la taberna, ahí está un poco... Sí, que ahorita vamos a hablar me hizo bien una de entrevista a la chica que escribió. Sí. Y yo salgo de mi casa muy, muy temprana edad, a los 18, 19 años. Dejo todo, mi coche, mi caballo, mi estatus, para buscar la verdad de la vida. Voy a llorar. Ay, no, bueno, yo también, qué belleza. Y entonces, pero al dejar todo eso ya sabía comer, ya tenía esta, bueno, ahora sí que reconocimiento de esto fantástico, de esta alquimia, de esa transformación en los alimentos. Más bien lo sabía comer, pero no lo sabía hacer, no lo sabía reproducir. Y también pues tenía que vivir de algo. Entonces, bueno, pues es una historia larga. Yo me voy con un grupo esotérico donde había que romper con ese confort para descubrir lo que realmente somos, etcétera, un camino de Gurdjieff, etcétera. Posteriormente encuentro aquí en Casa Tíbet, en la Roma, el budismo, y pues ya me explica muchas más cosas con Tony Karam, etcétera. Pero al principio eso era lo que me empecé con el camino. Y con esto empecé pues a trabajar, a buscar lo mío, a preguntar cómo se hace el arroz, cómo se hacen las albóndigas, con Nachita la portera, porque hacía albóndigas se me quedaban piedras, y hacía arroz y era un engrudo, la gelatina no se me cuajaba. Yo dije, no, pues esto de la cocina sí tiene ciencia, sí hay que saber. Y entonces me conseguí un libro, me fui a buscar ahí en la colonia San Rafael, en una tienda de antigüedades, un libro de cocina chiquito de piel, porque no había todo esto. Claro. No había toda esa información que ahora tenemos. Y me puse a leer y veía, y era como un cuento de hadas, porque entonces desayunaban y luego almorzaban y luego comida, porque eran, ¿quién escribía? Pues escribían para los nobles, para las haciendas, las recetas, y pues eran una serie y dobles fuegos, y luego con sedazo de crin de caballo. Digo, ¿qué es eso? Entonces me fui al mercado y encontré todavía un sedazo de crin de caballo, porque no había coladeras de plástico ni de aluminio. ¡Qué belleza! Entonces empecé a hacer la receta que leí ahí, y decía, papas hervidas, las pelas y las pones en un refractario. Y el jitomate lo pasas por agua, lo pelas y lo pasas por el sedazo. Ajá. Y me quedó como un purecito, como los del kafir, ¿ya sabes? Sí. Pero de jitomate, y le pones aceite de olivo, sal y pimienta, y quedó aquello que dije, no, esto sí es una magia. Porque seguí toda, claro, no te decían cuánto ni cómo, nada más era como cuento, como de lo que te estoy diciendo ahorita. Claro. Pero ahí fue como un abrir a una puerta, decir,
esto es una alquimia. Porque si el jitomate lo pasaba por agua y lo pelaba y lo pasaba por el sedazo, daba una textura. Si lo molía en la licuadora con tantito vinagre y aceite de olivo y sal, cambiaba de color y el vinagre cambiaba el pH y se comía en naranja y se cocía. Y entonces dije, no, yo esto me quiero, o sea, esta es la puerta que quiero, aparte de ir a conocer, de conocer quiénes somos, dónde estamos, qué es la mente, etcétera, quiero saber cocinar bien, porque me gusta cocinar, porque ya comí, porque ya lo probé. Claro. Y como ya me había ido de mi casa, pues tuve que luchar por mí. Luego me prestó mi papá para el primer restaurante. Le dije, yo quiero, pues vete a estudiar, vete a la Hacienda de los Morales, yo te ayudo. Y luego me vas pagando. Y entonces luego nos fuimos a Valle de Bravo. Y así hicimos este restaurancito y yo con recetas y de la abuela y cómo se hace el mole y a la nana, oye, pero las calabacitas se las pones antes o después, y así cocinaba yo cada semana un menú diferente. Entonces eso fui enseñándome yo misma, no repetía algo. Ajá. No repetías, pero fíjate. Pero entonces era como muy audaz. Porque, por supuesto. Y todo preguntando, pero cuando logré pagarle a mi papá el restaurante, me dijo, Mónica, ya acabaste de pagar, ya lo que salga es para ti, ¿no? Y era nada más para vivir. Pero también entendí que esto que me ha llevado hasta ahorita fue porque en algún momento que sentí esta presión tan fuerte, se me tronó un refrigerador porque se cayó un rayo y tronó la luz y todo el dinero que tenía estaba en el refri para el fin de semana y se echó a perder, tuve que pedir prestado. Y entonces dije, no, ya me quiero regresar a mi casa. Ya no quiero, esto ya es mucho para mí. No ya me dio el dramafa, ya no quiero. Pero me di cuenta que ya me había aventado al océano y que ya no había paso atrás. Y eso es lo que me llevó hasta aquí. Porque si hubiera habido paso atrás, quién sabe dónde estaría. ¡Qué maravilla, Mónica! ¡Salud! ¡Salud! Qué lindo. De verdad, que gracias por compartirme esto, porque entonces entiendo que Taberna del León de Valle de Bravo te la traes a México. Esa, sí, una vez que... En esta casona, pasó, ¿no? También muy bonita. Sí, era una troje tarasca, casita, con mi departamento. Ahí vas a ver la foto en el libro, sí. está hasta atrás. Sí. Esta casita que se construyó para esto, era esta aquí enfrente al lago. Yo vivía aquí arriba y abajo del restaurante. Claro. Cuando mis hijos empezaron a crecer, porque bueno, dadas las historias, sí tuve 2 hijos y luego me divorcié, y luego me casé y luego estaba en escuela y en Valle tratamos de juntarnos con escuelas para que hicieran, y se logró hasta primaria, pero ya no. Entonces me tuve que regresar a México a trabajar y unos clientes que iban cada fin de semana me contaban que iban a abrir un restaurante con Patti Quintana, que yo la conocía, porque yo como chiquita de ese grupo, Alicia de Gironella, Patti Quintana, Titita, del Bajío, claro. Ya hacían eventos y conferencias y luego había un evento en Acapulco y era como que yo la más chica. Y oí hablar que Patti Quintana iba a poner un restaurante con ellos y me dio mucho gusto. Pero después, un día, tomando la orden ahí enfrente a la chimenea, digo, ¿qué pasa? Digo, no, pues de Patti ya no logramos y estamos buscando a alguien que nos opere el lugar. Y yo ya me tenía que ir a México. Y me cayó como, perfecto, no iba a decir como anillo de... Exacto. Y me cayó así, coincidió, se alinearon los astros. Y le dije, pues si quieres, lo podemos platicar. Y así fue como regresé a México y abrimos La Galvia en Campos Elíseos, en Polanco. Claro. Con este cliente mío que se volvió mi socio. Él me invitó a esto. Que fue La Galvia. Sí, La Galvia. ¿Por qué no le puse La Taberna? Porque podía haber dicho, que cierro la taberna y me pongo la taberna acá. Porque no se parecía a la fachada, no se parecía a la... De hecho, o sea, yo terminé diciéndole, pero ¿puedo intervenir en la arquitectura de interiores o en la decoración? En ese entonces se llamaba así. Me dijo, sí, Mónica, tú píntala como quieras, pero ya estaba la estructura, Patti Quintana había empezado muy bien. Claro. ¿Y cómo quieres que se llame? ¿Taberna de León? Le dije, no, esto no es la taberna. Era mucho más moderno, más mexicano moderno. Dije, yo creo que esto, y tardé en el nombre y se llamó La Galvia, por alguna situación. Y la Taberna de León la guardé, la registré el nombre. Fíjate. Y la guardé. Yo no tenía muy claro si había sido primero La Galvia o primero la Taberna de León en la Ciudad de México. No. Pero fíjate, sí. Fue primero La Galvia. Primero La Galvia. Y la taberna guardada en un cajón. Sí.
Y luego de allí, de la Galvia, abrimos Bolívar 12 en el Claro, yo centro me histórico. acuerdo. Y todavía la taberna no abría. Ándale. Porque qué bien. todavía no había lugar. Y después del Bolívar 12, Regina, mi prima, que es la hada madrina, que es corredora, etcétera, le avisa a mi mamá y a Claudia, mi hermana, oye, están desarrollando, ellas viven en el sur. Ajá. Pasé por Plaza Loreto, que antes era Loreto y Peña Pobre, y Exacto. olía feo y lo que tú quieras. Sí, sí, ya sí. lo cerraron, la compró Slim y van a hacer un desarrollo. Ajá. Y hay que ir a verlo. Dije, pues yo estaba creo que en Valle de Bravo todavía en ese entonces, y venía. O sea que ya tenías 3. Valle de Bravo, la taberna, la Galvia. No, la taberna la cerré. Ah, cerraste la taberna del Valle. Esa es una historia muy linda. La cerré y los cocineros que ya había yo preparado allí, que no sabían hacer nada en el inicio, o sea, yo en Valle de Bravo en aquel entonces, decía, busco cocineros, no, llegaban, ¿qué sabes hacer? Nada, pero quiero trabajar. Le dije, bueno, esto es un cuchillo, esta es una tabla, y así hice mi grupo. Y los enseñaste. Y los enseñé. Entonces, cuando abrí aquí, y eso pasaron 11, 12 años, cuando abro aquí les digo, oye, pues les arreglo el departamentito de arriba de la Galvia y se vienen a echarme la mano y enseñar cada uno lo que sabe al que va a tomar su puesto. Mira qué lindo. Entonces el pastelero le enseñó al pastelero, la de la fría. Ay, fue muy lindo. Que Sí. además esto ya no pasa en la vida. Ya no, y fue muy lindo. Y luego ya poco a poco se fueron regresando. Che, pues ya me voy a regresar, muchas gracias. Yo ya vivo allá. Pues sí. Y se fueron regresando, pero me ayudaron a armar, porque yo no soy nadie sin mi equipo. Por supuesto. Nadie. Claro. O sea, las paredes esas no son nada, es el equipo humano. Sí. Lo que hace estos lugares. Que ¿no? sí, cierto. Y entonces, bueno, pues decíamos entonces el Bolívar 12 y después se empieza la Plaza Loreto y ahí hablamos con Slim, o con el sobrino Alfonso Salem, y gracias a que lo conquistamos, porque mira la taberna, y ya teníamos este restaurante en Valle, pero hace 6 años que no, y lo empezó a ver y lo conquistamos y dijo, ok, hagan aquí la taberna, porque tenía la personalidad la casa para una taberna de la ciudad, no, Claro, la de Valle claro. era más rústica, más de Sí. pueblito. Porque además, fíjate, yo la última vez que fui a la taberna, que no fue hace mucho, sigues teniendo a gente que empezó contigo, Mónica, que eso es una cosa muy bonita. Sí, una cosa muy linda. Porque me imagino que tú de chica, ¿no? Con la familia iban a comer a restaurantes y yo digo, ¿a qué restaurantes habrás ido tú en tu época? Que eran estos restaurantes que hoy vemos que hay muy pocos. O sea, que pensamos y bueno, pues el San Angelín tal vez, que bueno, tal vez ni siquiera, pero Bueno, al restaurante que me gustaba ir al Champs-Élysées. Ah, bueno, Champs-Élysées, ¿te acuerdas? Sí, que era lo máximo. El Rivoli. Rivoli, que iban mis papás. Yo también iba con mi papá. El Lincoln. El Lincoln aquí en Florencia. Okay. Era de la guía, ¿cómo se llama la guía de los 100 restaurantes? Bueno, del papá ahorita se me fue el nombre. Ok, bueno, era el Continental, era del Banco Continental, y el restaurante era el Continental. Pero era un restaurante como mágico, entrabas y era oscuro, y era como con luces, no lo debías de haber conocido, era una cosa. Y ahí comía con mi papá, era como de cantina elegante, rarísima, como de los avatares, que eran como lámparas con poquitos y entrabas como en rampa. No, muy simpático. Beteta, del papá de Marco Beteta, en ese restaurante. Yo dije, los 100 restaurantes. Y mi papá era muy amigo de su papá, no sé si era Mario también. Claro. Y yo pues iba con mi papá porque me gustaba comer. Papá, ¿a dónde vas a ir a comer hoy? Pues yo voy contigo. Me le pegaba. Y ahí me encantó las puntas de filete en caldillo. Y las repetí mucho, o sea, me inspiraba de lo que iba comiendo, de lo que me iba gustando. Pero fíjate qué bonito, eran otras épocas que además yo digo, ir a comer a un restaurante era toda una ceremonia. Sí, ahora es ¿Estás todos de los acuerdo? días, ahora hay millones de lugares. Millones de restaurantes, ya hay una saturación, pero bueno, igual ahorita llegamos a ese punto. Nada más después de Bolívar 12, entonces fue cuando creas el Naos, ¿no? Antes fue el MP Café Bistro. Café Bistro. Ajá, me acuerdo, que era increíble ese restaurante. El MP nace así porque ya habíamos abierto la taberna, el León en Plaza Loreto,
y se presentó ese local que se desocupó, porque tampoco no había tantos locales de que para eso. Entonces se desocupa, que había sido un restaurante italiano famoso, que ahorita se me fue el nombre, pero no duró mucho y cerraron y decía cerrar. Un día pasé por ahí y dije, oye, pues está este local. Pues vamos a verlo. ¿No? Y en eso me iba a Europa. Las orquídeas blancas, ¿no? Entonces me empiezan como a impregnar de toda esta cultura oriental y ¿no? Y todo este respeto humano. Luego me voy al Tíbet y hago un peregrinaje en el Kailash, en la montaña, el viaje más impresionante de mi vida. Wow. Y llego a México y me dice, oye, un mes te echaste de viaje, yo creo que ya tienes el concepto. Y digo, papá, no tengo ni idea. Vivía ya aquí en la Roma, en la calle Tabasco. Regresé con divorcios y regresé ya sola a vivir aquí. Y me acuerdo el teléfono. Papá, ¿sabes qué? Ni idea. No, pues iba a hacer un bistrón. Pues está fácil. Haz la sopita de acá y el no sé qué. Dije, no puedo. No. Pasó no sé cuánto tiempo y mi papá así todo. Y una noche me despierto con libreta al lado a las 3 de la mañana y me brota todo el concepto de BMP Café Bistró. Y empiezo a llenar toda una libreta de cómo se iba a llamar, con los colores, qué platillos, pero me lo imaginé, los cerillos, los uniformes, todo, dibujé. Le hablé a las 8 de papá, ya lo tengo, te voy a ver a la oficina. Y así nace MP Café Bistró. Qué gloria, porque además te voy a decir una cosa, tampoco fue que estuvieras atormentándote de que es que tengo que crear este proyecto, sino que fue como una cosa cuando mágica. Fuera natural, digo, papá, hasta que yo no lo vea en mi mente, no hacemos nada. Y fue un gran concepto. Y también la Galvia. Dije, no abrimos hasta que... Y entonces lo vi de repente una mañana y lo vi lleno de gente con las escalinatas, con las salias blancas y dije a mi socio, ya podemos abrir. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi que nació. Sí. ¡Qué lindo! Y entonces, ¿y cuánto tiempo existió el MP? Porque también, bueno, en el paso de la vida, pues los proyectos se van acabando, como las relaciones. Sí, pasan cosas como todo tiene un principio y un fin, Hay ¿no? personas que se duermen en Reforma 3 meses. Acampan en Reforma, ¿no? Sí. Ok, entonces pasan esos fenómenos sociales o revolucionarios o lo que tú quieras, y eso fue lo que mató el MP. Porque la gente no llegaba, había un tráfico tremendo en Polanco, yo necesitaba sacar permisos, en eso se acababan los permisos de fumar adentro y tenía que sacar permiso para poner mesas en el jardín enfrente, no lo conseguía, iba a la delegación, no es de ahí, iba a Chapultepec a los amigos, me la pasaba buscando quién era el dueño de esos terrenos para pedir permiso. ¡Qué complicado! O sea, nos llegó el agua aquí, nos llegó el agua acá y me dice, papá, olvídate, o sea, si sigue esta persona estacionada ahí, vamos a cerrar, porque ya el agua acá, y entonces traspasamos, y fue la Cantina 20, y yo ya había conseguido el permiso en aquel entonces de la terraza. La Cantina entonces 20. Ellas sí pudieron usar el jardín. Y estas clausuras de estos proyectos, de estos hijos que ha sido, bueno, metafóricamente hablando, estos restaurantes, estos espacios, con tanta devoción, dedicación, amor, fe, ¿no? Ilusión, y cuando lo cierras, ¿qué te ha dejado? Yo creo que también debe de haber mucho aprendizaje, ¿no? Cuando se acaba un proyecto. O sea, MP Café Bistró fue muy entrañable, porque fue un proyecto como muy particular. Teníamos DJ, teníamos barra de sushi, había, era de mesa para compartir, o sea, como que era muy novedoso, y el verlo que por una circunstancia externa, duró 8 años, o sea, claro, se recupera la inversión, etc. Claro. Sí, no podemos quejarnos. Pero sí me di cuenta que se volvían parte de mí y dije, a ver, esto no está bien. Y empecé a enfermarme y a sufrir. Entonces, pero gracias a eso se abren las puertas de Casa Tíbet y gracias también a un romance que tuve muy fuerte, también yo decía, a ver, pregunta. Yo tengo muchas preguntas a la vida que todavía no entiendo. ¿Por qué el amor duele? ¿Y por qué si el restaurante va bien o mal, me siento como si fuera yo, si me va bien o mal? ¿Por qué no me puedo distanciar? Entonces eso me llevó a un camino más profundo, más comprender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos así, por qué no entendemos. Y entonces doy gracias que así fue, porque de otra manera no hubiera abierto la puerta de otra etapa de conocimiento, ¿no? Claro, y esta búsqueda espiritual, fíjate, yo también he tenido mis momentos
pues de crisis, de soledad, pues sí, de dolor, de amor, que también yo decidí irme, por ejemplo, 5 semanas a la India sola. Digo, ya fue hace algunos años, como unos 12, pero que dices, a ver, yo tengo que conectar conmigo, más allá de lo que hago, de lo que me apasiona, de lo que sé hacer bien, ¿no? Como que irnos a las profundidades de nuestra esencia y realmente reconocernos por quienes somos, es que es muy importante, porque además... Sí, no podemos depender nuestra felicidad de que si me va bien en un restaurante o no, o si mi novio me habla o no. Exacto. Porque entonces, ¿dónde está mi fortaleza? Está en el exterior, que es impermanente, que no lo puedo controlar. Entonces estoy dándome de perdida ya. Ya estoy perdida desde el inicio. Exacto. Entonces esto de crear tus bases, de estar presente, de saber caminar, de saber respirar, te va creando una fortaleza interna. Y eso te va dando mucho más fluida y más integración con lo que hay sin esta dualidad tan fuerte de que si tengo soy y si no tengo no soy, ¿no? Como lo vemos hoy, Mónica, en todos los sentidos. Digo, yo veo este afán de estar tan desconectados de nuestra esencia y de vivir tanto para afuera. Digo, las redes sociales yo creo que han sido el primer punto de partida que nos ha desconectado de nuestro ser interior, de nuestra alma. Yo creo que sí. Digo, hay muchas razones, ¿no? Y no todo el mundo llega a encontrar ese lado espiritual de vida. Pero a mí me preocupa, de verdad, yo sí te lo digo, no sé tú qué opines, pero hoy la vida pues es tan materialista, tan de pretender para afuera, de la cara todos felicidad, o sea, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Somos seres humanos, ya ni siquiera nos miramos a los ojos, o sea, miramos un celular para ver un árbol, es una cosa brutal. Sí, está muy difícil, muy fuerte, pero así como también a mí me pasó el que enfrentarme a ese dolor y darme cuenta y se volvió un espejo ese dolor y eso me hizo buscar conocimiento y alguien que lo tuviera y luego entender que lo tengo también adentro, porque los maestros a la larga se vuelven espejos de lo que tú ya tienes. Pero creo que ahorita que lo estabas describiendo, como, ¿qué está pasando? Yo creo que esto mismo va a ser el golpe que va a ser tan fuerte, creo, pero que va a ser un despertar por tanto dolor de esta incapacidad de encontrar la satisfacción en el tener, en el creer que lo que tienes te va a dar. Porque ya llegaste hasta el final, ya tienes todo, tienes 3 coches, tienes casa, llegas ahí, ya no hay nada y te caes. Creo que ese va a ser el aprendizaje y el despertar de una humanidad que está volcada hacia afuera y que se le olvidó dónde están los pies en la tierra y dónde está el cielo y qué somos. Y sí, el budismo, las frases es ¿por qué sufrimos? Por la ignorancia de lo que verdaderamente somos. Y esto te crea apegarte y rechazar cosas. Como no reconoces tu verdadera naturaleza como algo grandioso, que ya tienes todo, entonces crees que te falta porque estás ignorando. Entonces quieres obtener lo que crees que no tienes afuera. Pero cuando veas que ese afuera no te lo da, ahí yo creo que va a ser el despertar. Entonces no está mal también que suceda, va a ser en golpe, va a ser fuerte, pero a lo mejor eso se requiere, no sé. Y tu budismo y este camino espiritual y esta búsqueda, este crecimiento interno, ¿cómo lo has reflejado en tus platillos, en tus inspiraciones gastronómicas, en tus alquimias de productos, de creaciones? Sí, pues yo creo que esto no me ha alejado ni del budismo, por llamarle budismo, porque en realidad budismo, ¿qué quiere decir? ¿No? Es conocimiento. Sí, claro. El Buda es un iluminado. ¿Qué es un iluminado? Pues el que tiene luz de conocer. No es más que otra cosa, no es que ame una cosa externa. Claro. Es reconocer ese ser en ti. Pero sí. no me ha alejado de ese paso y del otro. O sea, la gastronomía y el conocimiento es un pie derecho y el pie izquierdo, y me han acompañado siempre. Y lo que veo que en la cocina, en qué lo veo reflejado, en que se vuelve como una meditación el estar en la cocina. Me encanta esto o sea, veo la magia del tiempo, de decir cuánto tiempo tengo para cocinar, 1 hora, 2 horas, qué voy a empezar, qué es primero, qué es después,
¿Qué lo voy a querer que al final luzca fresco? Entonces empiezas a usar el tiempo con técnica, con fuegos, con temperaturas, taparlo con algo plástico, con algún lino mojado con hielo para que esté fresco al final. Voy a meter primero al horno lo que va a tardar. Y toda esta magia del tiempo y los olores, y se vuelve como una danza y una presencia en la cocina. Y los platillos a lo mejor lo reflejan porque tienes ese conocimiento del sabor que se platican entre ellos, que a lo mejor dices, voy a dar taller último en sobremesa y ahí voy a dar esta burrata de búfala, que al abrirla medio que es tan suave y regresa como al origen, pero entonces le voy a poner un aceite caliente con ajo tostado y anchoas y se lo pongo encima, pero con espinaca. Entonces empiezas a imaginártelo y esa imaginación creo que me ha desarrollado el poder meditar o el poder caminar en silencio o ir a la montaña. Me ha ayudado en mi carrera, sí, claro. Y en las relaciones humanas sobre todo. Sí. Yo aquí los chicos de Casa Virginia los llamo mis hijos, son como mi familia, ¿no? Yo me paro derecha y entonces se ven y se ponen derechos. Claro. Y me dicen, sí, derecho, ¿verdad? Y entonces le dije, y es que esto te cambia todo. O cuando en el MP me pasó que descubrí que era más psicóloga que cocinera, porque todos venían a pedirme consejo y les pasaba esto, les pasaba el otro. Y una vez un chico que venía muy destrozado emocionalmente porque su novia lo había dejado, se me ocurrió decirle, cuando salgas de aquí, camina y voltea al cielo y abre los hombros. Y dime mañana que si te sientes mejor. Y se sentían mejor. Además con detallitos así, ¿no? Dije, no vayas mirando el piso y con el zigzag, el mismo verbo de me dejó y sufro. Voltea hacia arriba, abre tus ojos y voltea al cielo y ve si hay diferencia. Sí. Y si no, vuelve a ver al piso, pero tú obsérvate qué te funciona. Claro. Y así empecé a aplicar como cosas que conocía o que leía o que practicaba con ellos. Sí, yo ya estoy casi con una lágrima de conmoción. Qué bonito escucharte. No, gracias, Mariana. Y Casa Virginia, bueno, primero, regresando un poquito nada más como en esta trayectoria tuya, ya estamos llegando a Delirio, que Delirio es un concepto que surgió antes de Casa Virginia, donde estamos el día de hoy, ¿verdad? Es correcto, sí. Delirio nace desde la taberna de Valle de Bravo, ahí frente al lago. Esta casa que ya viste la imagen, al lado mi mamá construyó unos locales y arriba hicieron un bar. En estos locales yo le rentaba uno y me gustaba hacer productos, conservas ya, me tomé un curso en París también de mermeladas y terrinas y patés y todo esto. Entonces hacía productos entre semana, que tenía la cocina desocupada, y en la tiendita todo lo que preparaba en la semana, ahí lo exponía y lo vendía. O la tarta de chocolate Elena, que ha sido una clásica, aquí tenemos otra, pero en Taberna de León tenemos la Elena. Y también vivíamos en un rancho donde sembrábamos las hortalizas y las hierbas para el restaurante. Entonces también puse un refrigerador y vendía bolsitas con hierbas. Y luego nació en aquel entonces Poilán, el pan que traían de Santo Honoré, ¿te acuerdas? ¡Ah, claro! Y traían el pan desde París. Todavía no sabíamos hacer ni este furor de que hay masa madre por todos lados y baguettes y pan campesino. Ahí era un lujo. Entonces este chico, Ernesto creo que se llamaba, le compraba yo el foie gras y el pan del Poilán. Entonces, porque yo tenía clientes pues muy elegantes que iban de la ciudad y me hablaban sus secretarias para reservar y de la tiendita, y me parto un pastel de chocolate y un Poilán y el vino y así ya nace allá. Pero así como la taberna la cerré y le encapsulé hasta que encontré un lugar que coincidía con el concepto, porque no me gusta forzar en los locales. Fue cuando yo empecé a vivir aquí en la Roma y paso por aquí, por Álvaro Obregón, y veo la esquina cerrada cuando había sido se llamaba Ultramarinos Bilbao. Vino el nombre. Lo hubiera yo dejado, mejor que haberlo dicho. Ultramarinos Bilbao, y eran dos viejitos que tenían sardinas, latitas, la pastita, ya sabes. Pero era ya medio peligrosa la colonia, porque después del terremoto se volvió medio darky, lleno de grafitis. Ellos vendían como en una reja, te pasaban, ya sabes, al té por 8, el ron y los cigarritos y los faritos y lo que quieras. Y un día que pasé estaba cerrada la cortina y me dio mucha pena,
Y otro día también, después de un mes, le hablo a Regina, mi prima, Sí. y le digo, mi Rex, la esquina de Tarará, ¿no? Álvaro Obregón y Monterrey. Y ahí nace eso. Entonces, y ahí empiezo a trabajar con la arquitectura de Rafael Rivera de Habitación 116. Ah, claro. Ahí empezamos a hacer, yo conozco su interiorismo y dije, yo quiero trabajar contigo, pero toda la vida, ¿no? Qué bien. Y desde ahí nos amamos y empezamos a trabajar juntos y ese fue el primer lugar que hicimos juntos. Que me fascina el concepto, me fascina. Y después yo me enteré que abres aquí. Sí, eso fue posteriormente porque yo le rentábamos el local a Virginia Ortiz de Revueltas. Yo le hacía los cheques a la señora Virginia Ortiz de Revueltas y venía aquí a saludarla y entregarle el cheque a una viejita que estaba aquí elegantísima en su casa. En una recámara, otra recámara, la sala, la cocina al fondo. Y desgraciadamente muere su marido, vivía con el doctor Ortiz de Revueltas, muere él y la familia se la lleva a vivir al sur y se queda la casa vacía. Entonces yo ya le pagábamos a su hija. Dije, si un día llegan a rentar la casa, pues me gustaría tener la opción, ¿no? Y así fue que pasó el tiempo, dijeron ya el dolor ya pasó, los nietos que heredaron la casa, me dijeron, ok, ¿qué va a hacer? Pues podría hacer esto y el arquitecto Rafael Rivera no la va a tocar, la va a dejar como está, para que se sienta realmente lo que era esa época, ese México con techos altos, ¿no? Con estas avenidas. Exacto. Y este es el honor que tenemos aquí de ofrecer este lugar. Qué bonito, que además se come delicioso, siempre tú ocupándote del producto, o ahora lo vemos tanto en tendencia, ¿no? Farm to table, ¿no? Y los productores locales, que durante mucho tiempo la verdad no se oía de eso, Mónica, tú sabrás. O sea, digo, tú siempre ocupándote de esto, pero yo como comensal, o mis hermanas, o mi mamá, mi papá, o mis abuelos, que nos sentábamos igual a comer en restaurantes, nadie hablaba del producto. A nadie le interesaba de dónde venía el producto. Tú llegabas y dices, quiero este plato y me lo como, porque además es un lujo venir a un restaurante, ni tampoco este mundo tan diverso de los vinos o de los maridajes. Y yo digo, tú sí has sido realmente una creyente, una apasionada, una promotora del producto, del contacto con el campesino, con el artesano. Y esto fue interesante, cómo me nace cuando... Bueno, desde Valle de Bravo teníamos la hortaliza y gracias a mi exmarido, que era muy cuidadoso, él sale de la ciudad huyendo de contaminación, entonces, etcétera. Y él crea esta hortaliza y miel de abeja, era apicultor. Ay, entonces ya en mi casa no se tomaba agua de limón con azúcar, sino con miel. Claro. Las hortalizas tenían que ser orgánicas y eran de la casa. Entonces ya había esa base. Pero en algún momento me invitan a Tijuana a dar un curso de cocina en la escuela superior, ahí en Tijuana. Ahorita no me acuerdo del nombre del director o el dueño. Pero insistió el pobre, cuando tenía MP Café Bistró, me insistió tanto y no puedo, ¿a qué horas voy? Y a veces me renunciaban 4 cocineros, estaba yo ahí en los sartenes y cantando comandas, y haciendo entrevistas, y atendiendo a los psicólogos, y 4 hijos, ¿no? Entonces había 1000 pizzas, dije, perdón, pero no puedo ir a dar una clase a Tijuana. Por fin un día se me presenta ahí, desde Tijuana, y me dice, Mónica, vengo para que por favor, lo vi, le dije, ok. Y gracias a ese ok, llego a Ensenada y yo ya tenía relación con Ensenada por los ostiones que empezaron, gracias también a un socio mío que colaboró con producción de ostiones allá en Ensenada. Y este proveedor me dijo, Mónica, yo te recojo en el aeropuerto, te llevo en Ensenada, te llevo a conocer antes de que te vayas a Tijuana, porque tienes que conocer lo que estamos haciendo en el Valle de Guadalupe. Sí, los ostiones, los mejillones, te voy a llevar a las hortalizas, que la mayoría se va toda a Estados Unidos, todos los productos orgánicos, te llevo a los viñedos. Conoces a Hugo da Costa, que tanto lo admiras, porque Hugo da Costa pues también fue para mí un parteaguas en el vino mexicano. Lo conocí aquí, creo que en el Camino Real, que traía los vinos y los vendía de las parcelas. Y de qué tipazo, llegaba con camiseta, pero con un conocimiento directo de la tierra. Y entonces llegó allá, me recoge Pablo Ferrer,
Ah, y qué bien. y me lleva a las 6 de la mañana en una panga a ir a ver los mejillones, a sacarlos, los ostiones, y luego fuimos a las hortalizas, y luego fuimos con Yair, en ese entonces vivía todavía allá en su restaurante. Jair, era bueno, era parte, ya, bueno, el nombre de su mujer y él. Y me encuentro en una mesa con puros hombres, mi primo, que era sonógrafo y estaba allá, puros hombres y así yo, después de ostiones, vinos, las hortalizas, me empieza a entrar así como, me cambió. Así parteaguas que te platiqué, tengo varios. Perfecto. Ese fue también un parteaguas de decir, ¿qué es esto? La tierra, los sabores, los olores. Y llegué a México y así fue otra etapa más, ¿no? Pues hay que darle conocimiento. No es lo mismo, ahora ya me tomo un vino y sé quién está atrás. Antes nada más era una etiqueta vacía, un nombre. Exacto. Ahora ya sé que atrás está el enólogo, está el que siembra la viña, está Hugo da Costa que está cuidándolo, etcétera. Y los productos igual. O sea, ya sé quién está en la hortaliza y de dónde vienen. No, o sea, me cambió. Y yo había creado un menú para esa escuela. Y en el paso de estas experiencias de 3 días, llego a la escuela y le digo a mi asistente, no voy a hacer nada de lo que traje. En el camino le dije, párame, sacaba yo hinojos salvajes del camino. Unos rusos que vivían en Ensenada me regalaron oporto que hacían, reduje el oporto y lo puse en salsa con hinojos al horno. O sea, todo lo transformé gracias a la experiencia que había tenido en ese viaje. Y me decía Pablo, Mónica, tienes que venir y Pablo, no puedo, no tengo. Mónica, tienes que venir a Ensenada. Hasta que te diste el Hasta tiempo. Que me di mi tiempo para ir. Y ahí, pero tú siempre tuviste esta pasión por el producto. Sí, ya la tenía, pero ahí fue como más, Ajá. como el mar y la tierra y el viñedo. Y sí, ese valle tiene algo. Claro. Porque ahí ha surgido, creo que grandes talentos en la gastronomía, en la enología, en los productos. Luego nace este divino Marcelo de Ramonetti. Ay, sí, hombre. También lo conocí, apenas Qué estaba quesos. empezando cuando lo conocí. Fuimos hasta el Valle de Ojos Negros y fuimos a la inauguración de su cava. Entonces yo era la fan, o sea, yo tenía aquí abajo los quesos de él. No, o sea, me tocó un nacimiento de este México, de despertar a lo que tenemos y sumado con influencias, respetando nuestro territorio. Sí. Y esto fue una gran explosión, sí. ¿Y qué opinas? Pioneros todos. Sí, exacto, grandes pioneros. Benito Molina, que estaba allí en la Manzanilla. Sí. Ay, sí, y luego no, hacían la Pablo manzanilla Ferrer. salvaje ahí en el viñedo de Paralelo. Y luego nosotros entramos de socios al viñedo. Porque después de que conocía a Hugo, dije, Hugo, yo quiero, o sea, hazlo contigo la próxima vez que hagas algo, porque la historia de la Casa de Piedra es muy linda también, seguro la conoces. Yo le dije, cuando vayas a hacer otro proyecto, por favor, invítanos. Entonces me dijo, yo te voy a avisar, pero te tienes que subir al barco desde el inicio, porque después ya no hay manera. Sí, sí, claro. Y entonces y le entraste desde... Entré, mi papá como que entró con una parte y dijo, nosotros somos restauranteros, ¿no? Tú entra si quieres. Como dice, él no vivió lo que yo viví. Claro. Entonces le entré a la... ¿Y sigues produciendo vino? Sí, ellos son los que operan allá, somos socios y nos mandan el vino de la casa, es el ensamble. Sabía. El ensamble y es Arenal y Colina, porque son dos Claro. parcelas. Sí. Qué bonito, qué bonito. Yo también cada vez que voy por allá, bueno, Tijuana, Ensenada, también por La Paz y por Todos Santos, pero sobre todo Valle de Guadalupe, es que es una cosa qué aprendizaje y como dices, qué conexión, qué productos. Y así podemos hablar de qué Oaxaca, devoción. y podemos hablar de Yucatán, y podemos hablar de Chiapas, y no vamos a acabar. Exacto, no vamos a acabar, ¿verdad? Pero yo veo que hoy hay una tendencia de moda que yo te preguntaría, ¿qué sientes de lo que pasa hoy en día con el fenómeno de la sustentabilidad, de los productos orgánicos, de la sostenibilidad? Porque ahora ya todo el mundo habla y ya todo el mundo le preocupa, ¿no? Está muy bien, ¿eh? A mí me parece que está muy bien, pero ¿tú crees que realmente es una moda o es una consecuencia de todo este trabajo y de este esfuerzo de poner en la mesa y decir la trazabilidad de esta hojita o de este limón? ¿Qué opinas de lo que pasa en este fenómeno hoy en día, con este fenómeno hoy en día? Sí, yo creo que todo esto que hemos ido picando piedra de diferentes ángulos ha
ha abierto conciencias, ha abierto sensibilidades. Por supuesto que unos pueden ser muy verdades, otros no tantas, etcétera, pero no importa. Lo importante es que estamos abiertos a poder tener más contacto con el producto, con el que lo produce. Esto nos hace más humanos, sí. Puede sonar a lo mejor algunas veces un poco de choro, sí, a lo mejor un poco de marketing, que también no dudo que se haga, pero ojalá que la gente lo haga de manera honesta y que sí se esté respetando lo que se dice y lo que se habla. Pero yo creo que todo es como una apertura, un llamado. Exacto. Sí, yo creo llamado, que o sea, está muy lindo. Sí. Claro. Ahora, en tus libros, entiendo, este es tu tercer libro. O cuarto, quinto. Bueno. Siempre has sido una mujer muy compartida. No a todo el mundo le gusta compartir sus recetas. Tú has compartido tus recetas, tus conocimientos, has tenido programas de televisión, pero sobre todo, para mí esto es como una cosa bien valiosa. Tener un libro donde viene tu esencia, tu corazón impregnado en cada página, ¿no? El compartir lo que te ha resultado, lo que te ha hecho feliz, lo que la gente repite porque viene la gente y dice, quiero seguir probando esto. Yo creo que es muy valioso, muy humano y muy generoso. Mira, yo de alguna manera el conocimiento está en los libros. Creo que las recetas pertenecen a quien las haga. Entonces, aunque yo te la done, pero si no la haces, la receta está ahí. Los libros están llenos de recetas. Ahora está toda la información en internet, en YouTube, en donde sea, consigue recetas. Y si yo recibí, ¿por qué no dar? ¿No? Si yo recibí tanto y tanta gente compartió sus conocimientos, cuando yo les preguntaba me lo decían, yo nunca he sentido un no querer darlas. Entonces, y luego en el budismo aprendí que hay una palabra que se llama Tonglen, que quiere decir dar es recibir. Y no lo hago por eso, pero lo entendí que al dar, recibo. Claro. Al yo darte algo, estoy recibiendo que te está dando gusto. Que cuando vas a preparar la receta vas a decir, ay, me la pasó Mónica. O sea, ya estoy recibiendo algo. De acuerdo. Entonces, no me quita nada dar, al contrario. Ay, hermosa. Y este libro que es un tesoro, la verdad que sí, gracias por... tengas tiempo de leer, porque hay entrevistas muy lindas de los empleados que llevan años con nosotros, del equipo, del staff de Taberna. Está el chef Core, que es el que está siguiendo mi camino, que ya somos socios hace 12 años. Yo era la chef ejecutiva que andaba de Naos a Taberna aquí. Ahora él hace ese trabajo, él tiene la edad, tiene la emoción, tiene un hijo chico que se casó con una mexicana. Y están ahí todas las historias, están chicos de Sonora que vienen a trabajar y que gracias a eso no están muertos porque no están en el narco, entonces están muy agradecidos. No, hay historias muy lindas en el libro. ¡Qué bonito! ¿Y cuánto tiempo te tardaste en hacer este libro? Porque tiene que ver también con los 30 y tantos años de la Taberna de León. La taberna. Sí, el libro lo hicimos fue bastante ágil, fluyó. La fotógrafa es Ana Hope. El diseñador se llama Pedrito, muy lindo el diseñador, hicimos clic. Yo, aunque trabajé aquí toda la fotografía y todo, me vine en enero del 2024 a hacer toda la producción. Core le dio seguimiento a todo lo que hicimos, escribí las recetas, me las mandó a Italia, donde yo las editaba, etcétera. Desde allá yo veía el diseño gráfico, pero fluyó muy bien. O sea, la verdad lo hicimos en 2 semanas. El shooting, ¿no? Y luego ya todo demás son 4 o 5 meses, pero tuve la fortuna de enero, que es lo más lento en trabajo. La Taberna de León nos sirvió de casa para hacer todas las recetas y nos fue un encerrón de 2 semanas. Yo así es como funciona mejor, porque te concentras y pruebas y platicas y cambias. Pero claro que las recetas son ya clásicas del lugar o que estaban por hacer nuevas, o sea, hay de todo, ahí vas a ver. ¿Te gustaría volver a tener un programa de televisión? O sea, ¿le entrarías en estos tiempos también en donde ya vemos tantas propuestas de clases de cocina, dices, de talleres por tele? O de concurso. Bueno, porque tuviste tu programa en Canal 11. Tuve varios programas, o sea, participé
en el Canal 11 de inicio, en el Rincón de los Sabores se llamaba. Claro, yo me acuerdo. Yo trabajé mucho en Canal 11 también. Mira, Sí, y ahí lindo empecé canal. y luego me invitaron a Utilísima en Argentina y nos fuimos a grabar allá y Micaela, mi hija, también me acompañó porque era madre e hija. Fuimos 2 semanas a grabar 54 programas allá. Wow. Y luego aquí también en el Gourmet Channel. Ah, cierto. Así era como en exteriores. Sí. Ahí me quedé sin voz. Una cuerda vocal me tronó. Porque había mucho. Era que en las faldas del volcán y no sé, en el exterior fue dificilísimo. Mónica, y tú eres una persona, o sea, eres una mujer de campo. A ti te gusta vivir en el campo, por lo que entiendo, por lo que te conozco. Pues mira, o sea, sí puedo decir que soy de ciudad, nazco en esta ciudad, en esta magnífica ciudad, esta gran Tenochtitlán, que por favor hay que cuidarla. Ay, es una cosa de dolor por un lado y amor por el otro. O sea, esto de caminar por la Roma, caminar por la Condesa, ¿en dónde hay esos árboles? Esos hules enormes con estas raíces que nos protegen desde abajo, que están arraigando la tierra para que no se mueva. Ellos son los protectores de esta ciudad. Si esta ciudad hubiera crecido como estas colonias, ¿no? Con avenidas, sería un paraíso. De hecho, cuando tú vuelas en febrero y abril que vas llegando y es todo morado de jacarandas, dices, ¿qué es esto? Sí, y bueno, este es este México divino que yo con unas lluvias como estas, que digo, ¿se estará recuperando el lago de la Gran Tenochtitlán? Sí. Y vamos a volver al origen. Uy. Pero bueno, por lo menos estamos dejando que los árboles vivan y esto nos ayude a mantener el clima, a mantener la temperatura. Y esto, como decías, del campo, yo llego a la Toscana, porque ahora vivo en la Toscana parte del tiempo y vivo acá también por mi pareja que se fue para allá. Y llegué con esta idea romántica de la Toscana, ¿no? Este campo de la Toscana, de viñedos y de olivos. Pero ya estando allí, poniendo los pies en la tierra, dijo, esto es un desierto. ¿De veras? Son desiertos. O sea, si tú te das cuenta, donde hay olivos no hay nada abajo. Ajá. Y donde hay viña no hay nada abajo. Entonces, esta tierra que nosotros tenemos ahí está en la falda de una montaña donde terminan los castaños y empiezan los viñedos, o sea, en 670 metros de altura más o menos. ¿Y qué empecé a observar cuando empecé a poner los pies en la tierra? Y primero, qué bonito, vamos a rescatar más los olivos que tenemos porque están abandonados y se los han comido las hiedras y las lianas. Y había 100 árboles y ahora nada más hay 50. Y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Sí. Esos 50 árboles, y los demás están comidos por los encinos y el territorio no era de ellos, era de los encinos, eran bosques esas montañas, eran bosques de lobos, de venados, de jabalís, ¿no? Sí. Y el ser humano llega y arrasa con estos bosques y siembra olivos y siembra viña. Y estoy de acuerdo, de algo tenemos que vivir, pero en equilibrio. Exacto. Entonces, si yo tengo un terreno donde ya tengo 50 árboles que con eso puedo regalar, vender y consumir yo. Primero consumir, ¿cuánto consumimos? A lo mejor 30, 50 litros al año. Y si produzco 80, pues con eso los regalo. Vengo a México y te regalo una latita. Y el resto estoy dejando que los árboles vuelvan a retomar su posesión. Y me habían dejado afortunadamente 3 madres de encinos gigantes. Ajá. Que antes también rentaban el lugar para caballos, entonces los caballos se comían las bellotas de estos árboles, entonces también había desierto abajo de las madres. Pero yo les dije, perdón, pero yo amo los caballos, yo monté caballos muchos años, sí. Pero no es momento ahora aquí de los caballos. Y empecé a dejar, y eso pasaron 6 años. Uh-huh. Son bosques abajo de los árboles, estas madres, ya hay bosques de 150 árboles de este tamaño grande, ya regresan los pájaros, hay más agua. Y empecé a interesarme mucho en de Water Restoration. Ajá. Y es un chico que fue allá, un americano que se llama Zach Weiss, que se escribe, se llama Water Stories, que sería interesantísimo un día si lo quieres entrevistar, sí. Porque son estos seres que entienden la importancia de cuidar la naturaleza, de recuperar agua de pozos que se han perdido,
donde se han vuelto desiertos donde no había, y es porque el hombre ha abusado de esto que hablamos al principio, del creer que más es mejor y más es menos. Entonces, ahí vamos al revés, vamos recuperando la naturaleza y lo que se siente caminar bajo los árboles, ya no con este sol que te pega en la cabeza, entiendes por qué hay que cuidar la naturaleza. Claro, estaba yo viendo que ahorita hay una tendencia, fíjate, que estamos acostumbrados ahora a ver también estos jardines perfectos, ¿no? Diseñados, pulidos, formas. Y ahora la tendencia es ya no hacer eso, es dejarla así tis. Exacto. Sí, dejarla como es, respetarla. Pero aquí, por ejemplo, estamos dejándola como es, pero como estuvo desequilibrada, entonces hay que estar nada más observando como testigo y decir, si le dejo esta, le va a quitar la sombra y no va a crecer, entonces le voy a cortar esta y lo dejo. Como que intervienes, pero con observación. Sí. Y yo medito afuera y luego me paro con los árboles, con los pies en la tierra y digo, be tree. O sea, sé un árbol. Claro. Y esa es una meditación porque los pies en la tierra te enraizan, ¿no? Erguida la figura, respirando, y el árbol te enseña, porque él sabe, él tiene sabiduría natural, se mueve con el viento, llega la lluvia y deja que la lluvia lo bañe, y jala, él produce el agua. Él jala el agua de abajo del subsuelo y la produce hacia arriba, no es al revés. Sí, sí. Entonces, sí, el estar en contacto con la naturaleza es la joya de ahorita. Debemos de voltear a ver la naturaleza, cuidarla. Sí. Y aquí México es un espectáculo, estos camellones, porque es tan variado y tan desordenado que es tan bonito. Exacto. Bueno, Mónica, pues muchas gracias, yo Mariana. quisiera seguir hablando contigo siempre, de verdad te lo linda, digo. ¿no? Pues Eres una, para mí, hoy lo confirmo, eres una maestra. No, sí, de veras. Es un honor. Eres una mujer gracias por tu invitación. Con mucha iluminación, con conciencia, con este trabajo que me conmueve porque todos estamos en esa búsqueda y de verdad escucharte y lo que transmites y esta paz y este equilibrio en tu persona, de veras es bellísimo, es bellísimo. Y bueno, nada más por último, cuéntame de porque es un honor que estés en esta revista. Sí, es una revista importante de porque esta arquitectura. revista Open House, yo la conocí en Casa de los Arquitectos que amo, de Habitación 116, Rafael y Javier. Sí. Y yo los admiraba porque salían en esa revista, ¿no? Y salían en la portada y luego salían arquitectos y diseñadores adentro. Es todo una revista de diseño, de interiorismo, de arte. Y cuando me presenta Rafa a la directora y me dice, te quieren hacer una entrevista. Y le digo, ¿cómo a mí? Sí. Y entonces fue un honor, estoy muy orgullosa. Y las fotografías fueron aquí en Casa Virginia, que es este honor y ahora sí que honrar a estas mujeres de 1900 que crearon este México que ahora saboreamos tanto. Sí. Y ese es el símbolo que se presenta ahí, ¿no? Bistró 44, Mónica. No se nos puede ir. Cuéntame de Bistró 44 rápidamente. Sí, pues como te platiqué, con la búsqueda de también desarrollarme ya como mujer y como ya dediqué 40 y tantos años a este trabajo, necesitaba empezar a recuperarme yo y dar un legado. Mis hijos no hubo uno que fuera interesado, pero hubo un chico, un francés que se llama Corentin Breton, que llegó aquí a México buscando trabajo y hicimos una prueba en la casa de Tabasco, estaba buscando chef para aquí y nos presentó muy serio, muy profesional, su cocina que quería hacer aquí en México y le dije, estás contratado. O sea, lo vi en esa también entrega, esa dedicación, ese profesionalismo. Y le dije, nada más que si me dejas que te raye tus cuadernos porque México es muy particular y hay que entender la cultura. Y pasamos 10 años trabajando juntos aquí, luego ya se encargó también de la taberna y me decía, sí, che, pero yo quiero hacer mi bistró, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues le busqué los socios que ya creían, los mismos socios que me han apoyado a mí, presentó su proyecto y entonces es este Bistró 44 que está en el parque, le encontraron un local, le ayudé también, ahora en lugar de que él me apoye a mí, ahora yo le estoy apoyando en hacer como que sí sus recetas, pero en México le gusta así, ahora ponle acá, ya nada más le doy una pequeña
movidita, pero él va Ensaladita. solo, va muy bien, estoy muy orgullosa, muy contenta y va. Y en la Toscana no pondrás. No, en la Toscana tengo un albergo que se llama, Albergo La Pietra, si te metes a la página, en un lugarcito escondido en la montaña, en un pueblo medieval. Pero sí, lo hice por amor a la arquitectura de interiores, por armar este lugarcito chiquito, porque era una buena alternativa, o sea, era una oportunidad, la familia ya lo daba casi regalado. Yo lo transformé, me ayudó Rafael Rivera de Habitación 116, desde lejos me ayudó con un arquitecto y yo armé todo, pero después de un año de trabajarlo le di las llaves a la chica que vivía allí, que correspondía más, tenía una hijita chiquita. Le dije, yo lo hice por capricho, por gusto, opéralo tú, mi amor, págame la renta que quieras. Y la verdad que está muy lindo, pero ya no hago nada ya. Allá nada más voy a ver a los árboles, que crezcan, que den más oxígeno a este planeta, que produzcan más agua y ayudar a la montaña que se llama Monte Amiata a protegerla de esta invasión continua del ser que quiere más. Ahora con esto de la geotermia, de perforar la tierra para sacar la electricidad, pero acaban con mantos acuíferos, contaminan el aire. Entonces hay varios grupos muy interesados en cuidar la montaña y hacemos eventos una vez al mes, todo ahora sí que altruista, para recaudar fondos, para pagar a un abogado para proteger la montaña. Eso hacemos. Bravo. Eso hacemos. De veras, gracias por tu tiempo, por tu cariño, por compartirnos tu vida. Pues sí, parte. De veras. Pero hay un pequeño... Gracias, Mariana, gracias a ti. Es un honor, de veras. Qué lindo que hagas esto. Gracias. Y creo que es lindo comunicar con tu público y la gente que te sigue. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.